Estando ya por finalizar este último trimestre del año, llegamos a la 11ª lección cuyo texto central está en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un texto que nos habla de tres personas, las tres personas divinas, o como también algunos la conocen como la Trinidad. Lección, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la lección que estamos terminando de estudiar esta semana. Una lección que no está centrada en la argumentación, sino en la presentación. Bueno, de esto ya explicaré en su momento. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de esta 11ª lección. Como todo bosquejo, vamos a trabajar solo con los puntos principales o el resumen de todo este estudio. Tres objetivos que vamos a desarrollar. Estamos hablando de las tres personas, entonces en primer lugar hablaremos de Dios el Padre. En segundo punto veremos a Dios el Espíritu Santo y por último la deidad y el plan de salvación. Y si alguno está preguntándose, pastor, ¿y el Hijo? Bueno, ya explicaré en su momento. Recuerden que estas diapositivas pueden descargarlas del enlace que ustedes conocen. Comencemos entonces con el desarrollo de nuestro primer objetivo de estudios. Dios el Padre. Este punto, este estudio sobre la deidad, sobre la Trinidad, es un punto que a veces nosotros queremos entender o intentamos comprender o relacionarlo con lo que nosotros vemos, percibimos, pero entendamos que estamos eh, entrando a un terreno en primer lugar muy santo, muy sagrado, a los cuales deberíamos de sacarnos las sandalias para poder hablar. Y en segundo lugar, somos seres muy limitados, somos seres eh, finitos y nuestra inteligencia, por mucho que aquí en este mundo, en esta vida se exalte, nuestra inteligencia es limitada. Lo que vamos a ver ahora son algunas vislumbres de la deidad de Dios. Por ejemplo, recordemos lo que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios, en el principio estaba Dios. Este principio no se refiere al principio del todo. Dios no tiene principio, pero sí se refiere a nuestro principio, al principio de la existencia de este mundo. En ese principio, en aquel principio, estaba Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1, del 1 al 3 también dice lo mismo. En el principio era el verbo, en el principio de este mundo. Y aquí precisamente está este grupo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En el principio era el verbo estaba con Dios, estaba con el Padre. El verbo o el Hijo que aparece en Juan 1:3 como el Creador, y en Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu Santo también estaba participando en la creación. Entonces, el libro de Juan presenta a estas tres personas divinas, que no son tres dioses, que son un solo Dios. Vuelvo a repetir, la lección no busca explicar, argumentar, hacer una apología de ello o de este tema, simplemente presenta lo que dice el libro de Juan. Si nosotros continuamos estudiando y recordando lo que leímos en el libro de Juan, entenderemos que existe un vínculo único entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesús repetía y repetía eso: el Padre en mí, el Padre y yo somos uno, yo en el Padre, Él en mí, yo hago lo que Él me envía. Es decir, el Señor Jesús demuestra que hay una unidad, hay un vínculo inseparable y ambos son uno, pero son personas diferentes, no son la misma persona. ¿Y qué hay con el Espíritu Santo? Ya hablaremos en su momento. Por otro lado, el Hijo es quien reveló al Padre. El Hijo es quien reveló el carácter de Dios. El Señor Jesús revela, da a conocer quién es Dios. Se había distorsionado demasiado el carácter, la imagen de Dios. Y Cristo pues mostraba cuál es el verdadero carácter, el ser de nuestro Dios. Amor, justicia, misericordia, santidad, por ejemplo, son algunos de los atributos que el Señor Jesús da a conocer sobre el Padre. Entonces, lo que estamos viendo hasta este momento es que Juan presenta a las tres personas
hay un vínculo entre el Padre, el Hijo y por supuesto también el Espíritu Santo. El Señor Jesús da a conocer quién es Dios, cómo es el Padre en términos generales, y al mismo tiempo el libro de Juan presenta al Padre obrando. Aquí tenemos algunos textos que señalan qué es lo que hace el Padre. Por ejemplo, envió a su Hijo para darnos salvación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito o a su único Hijo para darnos salvación, interesado en nuestra salvación. Entregó el juicio al Hijo. El Padre no juzga, dice, sino que todo le dio al Hijo, es decir, al Señor Jesús. Eso quiere decir que también o cumplió un rol. Esto no seamos, o sobre lo que estoy diciendo, no seamos muy dogmáticos. O sea, él era juez, ya no es juez, hasta cuándo fue, desde cuándo no fue. Simplemente Juan está mencionando que quien juzga es Dios, no nosotros, y en ese juicio el encargado es el Hijo. Por otro lado, se manifestó a través de Cristo, se reveló, ya lo dijimos. El Señor Jesús dio a conocer quién es el Padre, quién es Dios. Y por último, responde a nuestras oraciones. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eh, les va a responder. Entonces, miren aquí, Juan no se detiene a explicar, a enseñar por esta razón hay que creer en el Padre. No, Juan simplemente presenta. Tenemos al Hijo encarnado y tenemos al Padre que está obrando en un vínculo estrecho, único con el Hijo. Esto es lo que el apóstol Juan presenta sobre el Padre. ¿Qué hay con el Señor Jesús? Bueno, como dice en la parte de arriba, en Juan 20:28, Él es Dios. Tomás reconoció a Cristo como Dios, Señor mío y Dios mío, y el Señor Jesús no reprochó. ¿Por qué enfatizamos esto y por qué no vamos a hablar exclusivamente de Cristo? Porque las lecciones anteriores han dado demasiada evidencia para recordar que el Señor Jesús es Dios. Entonces no hay, digamos, por qué en esta lección, en esta semana, dedicar un estudio a la divinidad de Cristo, porque ya vimos en las lecciones anteriores este aspecto. ¿Y qué hay con el Espíritu Santo? Bueno, precisamente del Espíritu Santo vamos a hablar a continuación. Esto es lo que concierne en la presentación de la obra, la persona de Dios el Padre, obrando en nuestro favor. Vamos a nuestro segundo objetivo. Dios, el Espíritu Santo. Hablemos también de Dios en la persona del Espíritu Santo. Como ya mencioné, el apóstol Juan no está argumentando la existencia del Espíritu Santo, no está preocupado en eso para que nosotros creamos. Simplemente Juan lo presenta como parte de la deidad. En ocasión, por ejemplo, del bautismo, presentó a las tres personas divinas, tal como lo hicieron los otros evangelios. Y al igual que el Padre, el apóstol Juan en su evangelio presenta el rol o la función o lo que el Espíritu Santo está haciendo, la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo. Y esto es lo que vamos a enumerar, por ejemplo, en Juan 3, 5 al 8, cuando Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer, no de la carne, sino del Espíritu, nacer del agua. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien hace posible la transformación del ser humano. Sin el Espíritu Santo esto no sería posible. Me refiero a sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, el hombre no podría cambiar, transformar. Es imposible. Solo es viable gracias a la intervención de Dios y en esto pues gracias a la intervención directa del Espíritu Santo. Otra de las obras del Espíritu Santo gira en torno a las Escrituras. El Espíritu Santo os hará recordar, dice el Señor Jesús, todo lo que he enseñado. Esto le decía a sus discípulos, pero también es una promesa para nosotros. Si estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo traerá a nuestra mente lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. En el momento exacto, en el momento oportuno, el Espíritu Santo iluminará la mente y recordaremos, leí esta promesa, leí esto, tengo esta esperanza, quisiera compartir esto o ante alguna pregunta, el Espíritu Santo nos ayudará siempre y cuando hayamos estudiado con diligencia la palabra de Dios. Si no lo hemos hecho, entonces, ¿qué nos va a recordar? Entonces, Juan, al igual que el Padre, presenta al Espíritu Santo obrando
en favor del hombre. Juan 15:26, Cristo dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, da testimonio de Cristo. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos muestra como nuestro Salvador, nos muestra como a que tenemos necesidad. Es decir, el Espíritu Santo ayuda a comprender quién es Cristo. Ayuda a comprender que necesitamos de Cristo, que es Dios, que tenemos que adorarlo. Guía al lector, al estudiante de corazón sincero a través del estudio de la Biblia y lo conduce a Cristo y da testimonio de Cristo. Y finalmente nos convence de pecado. Podríamos enumerar otras funciones, pero estas son algunas que la lección ha colocado. Nos convence de pecado. Quien muestra nuestra verdadera condición es la voz del Espíritu Santo. Reconocemos nuestra pecaminosidad gracias a que el Espíritu Santo nos dice, estás en pecado, te has equivocado, has fallado. Y en consecuencia necesitamos de un Salvador. Estas son algunas de las obras, parte del rol, podríamos decir, que el Espíritu Santo realiza en nuestro favor. Entonces hemos visto al Padre, estamos viendo al Espíritu Santo, como mencioné del Hijo ya hemos estudiado muchas lecciones que señalan, que son claros, que son autoritarios para decir que el Hijo es Dios, la divinidad del Hijo. Vamos a ver ahora nuestro último punto de estudio. La deidad y el plan de salvación. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Disculpen si no estoy llevando un estudio cronológico de una forma sistemática como presentó la lección. He decidido agrupar esto de acuerdo a lo que yo fui comprendiendo. Y me ayudó bastante, entonces espero que también les ayude. Aquí vamos a recordar el episodio del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos quedaron separados de Dios, se escondieron, trataron de cubrir su vergüenza con hojas y finalmente fueron expulsados del Edén, lo que también pues señala que comenzó a generarse una brecha entre Dios y el hombre, lo cual nos separa de Dios. Dios es el que buscó al hombre, eso nunca olvidemos. No solo buscó a Adán y a Eva a lo largo de la historia, el que ha tomado la iniciativa de salvarnos, de acercarse, de buscar, es Dios. Es más, quien tomó la iniciativa de humillarse es Dios, no el hombre. Dios siempre tomó la iniciativa. Entonces, cuando el hombre se separa, Dios lo busca. Dios busca y le promete un salvador. De ti, le dice a Eva, vendrá un descendiente y ese descendiente aplastará la cabeza a la serpiente. Sabemos que dicho descendiente es el Señor Jesús, descendiente que fue encarnado por la obra del Espíritu Santo, se lo dijo el ángel a María. El Espíritu de Dios vendrá, el Espíritu Santo hará posible la encarnación, la concepción para el nacimiento del Señor Jesús. De alguna manera aquí también estamos viendo a la deidad Padre, Hijo encarnado y Espíritu Santo obrando en este caso para el nacimiento del Señor Jesús. Pero no termina ahí. En la oración que hace el Señor Jesús antes de ser sacrificado, extiende una plegaria muy tierna, muy amorosa, y parte de su oración dice que ellos sean uno, así como nosotros somos unos, así como Dios es uno. Cuando la Biblia señala en el caso de Dios a que es uno, no señala unidad de solitario, una unidad que no hay nadie más. Señala una unidad en conjunto, una unidad como la que estamos viendo acá. Tú y yo somos unos, que ellos, que los 12, que la iglesia que va a aparecer después, que serán millones, sean uno. Esa clase de unidad. Y por eso la Biblia no es difícil de comprender cuando dice que Dios es uno en tres personas, porque no es uno de solitario. Bueno, que ellos sean uno, pero para que esta unidad sea posible, y otro de los pedidos, o de los tantos pedidos que hace Cristo, son los siguientes. Por ejemplo, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, al Padre. Luego pide que nos santifique a través de su palabra. Y por supuesto que también encontremos a Cristo. Estos pedidos, ¿por qué he resaltado, o al menos estoy tomando en cuenta estos pedidos? Porque son estos pedidos los que presentan a la Trinidad.
presentan a la deidad en este caso. Que te conozcan a ti, tenemos al Padre. Santifícalos en tu palabra. ¿Quién nos lleva la palabra de Dios? ¿Quién nos muestra nuestro pecado? ¿Quién nos ayuda a transformar? ¿Quién trae a mente la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces miren cómo en la oración que hace Cristo está presente la deidad, las personas divinas. Y por supuesto que encontremos a Cristo porque el Señor le dice para que ellos sepan que tú me has enviado, que me vean a mí. Él dijo. Las tres personas están presentes en la oración que el Señor Jesús hace a nuestro favor. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la deidad, sobre la divinidad y el hombre que están procurando nuestra salvación? Dios procura, Dios anhela, Dios busca nuestra salvación. La deidad en su plenitud. No solo uno, no solo dos, las tres personas divinas que merecen todo el respeto, la honra, la gloria, están interesadas en ti, querido amigo, para que tú puedas alcanzar la salvación. Con esto cerramos, con esta linda verdad, cerramos este último objetivo y vamos a pasar a ver ahora un breve resumen de lo que estamos viendo en esta lección. Juan presenta al Padre como o en un estrecho vínculo con Cristo, trabajando para salvarnos. El Espíritu Santo es presentado activamente para nuestra bendición. Y si es presentado activamente, no es una fuerza, es alguien con personalidad. Para entender en nuestro lenguaje, es alguien que tiene individualidad, por así decirlo, aunque es igual en esencia que Dios el Padre, Dios el Hijo, pero no es la misma persona. Y por último, debemos estudiar la Biblia donde conoceremos más de Dios. Si conocemos más de Dios, conoceremos más de la vida, más de la salvación. En consecuencia, tenemos que leer la Biblia porque la Biblia nos lleva a Dios. Finalmente, ¿qué hacer? Cristo dio a conocer a Dios, su obra en favor del hombre y cómo la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan para que alcancemos la salvación. Este plan está revelado en su palabra, palabra que para nosotros es necesario estudiar para conocer a Dios, quien es la vida. Lo que mencioné hace un momento quisiera que ahora quede enfatizado. La necesidad de estudiar la palabra de Dios, la necesidad que nosotros tenemos de abrir su palabra cada día. Es por ello que debemos de estudiar la próxima lección, la 12ª, que titula La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Estudiemos, queridos amigos, queridos hermanos, estudiemos nuestra Biblia a través del folleto de la escuela sabática. De esta forma cerramos el estudio de esta lección, el bosquejo de este material. Dios mediante mañana pueda compartir con ustedes desde las 5:30, 6 de la mañana este estudio con un poco más de detalles, tomando en cuenta el estudio de la semana pasada que lamentablemente no pude publicar. El material prácticamente está hecho, pero no pude publicar el bosquejo. Por ahora, queridos amigos, me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar, ya sea con estos bosquejos, con el comentario, pero también con el deseo de que estudies tu Biblia. Que Dios te bendiga fuertemente o abundantemente. Te mando un abrazo fraternal. Muchas bendiciones a todos ustedes. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.